Hola, mi nombre es Nancy La Rosa, soy artista visual de Lima, Perú. Estudié aquí, vivo aquí, trabajo aquí también. Estudié en la Universidad Católica, de formación yo estudié grabado y también he hecho estudios de antropología visual en la misma universidad. Mi trabajo tiene vínculos estrechos con los conflictos socioambientales que vienen de la extracción de bienes comunes en el Perú, la vitalidad aparentemente oculta que pueden tener los materiales que han sido extraídos de estos lugares. Una de las cosas que he trabajado desde hace ya un tiempo tiene que ver también con los materiales que han sido extraídos de un determinado lugar, mina o cantera. En el 2012 hice un trabajo que se llama El presente es en el origen, el curso y la desembocadura, que es una representación de un fragmento del río Madre de Dios en oro de 18 quilates. El oro, este material del que está hecho este objeto, es un conjunto de piezas como anillos, pulseras, que me regalaron cuando era más joven, mi abuela, mi mamá, y que se derritieron y se hicieron con la forma del momento en el que se hicieron los dibujos para este proyecto, ¿no? O sea, el río está en constante cambio, entonces esa forma corresponde a las fotografías de Google Earth del 2012. Entonces, lo que hice fue escoger un fragmento del río, hacer unos dibujos de esta zona y trabajar con un maestro orfebre que fue el que hizo el trabajo de derretir el material y convertirlo en dibujo y maqueta que le había planteado. El río Madre de Dios es un río que está contaminado por mercurio de todos los lugares de extracción que están kilómetros más arriba, en Huepetue, La Pampa, que son lugares de extracción de oro, pero que son supuestamente ilegales, informales, pero que en realidad participan de la economía formal del país. El mercurio que se echa en el agua es el que hace el causante de la contaminación, y el oro que se extrae muchas veces es utilizado para elementos que terminan siendo marcadores sociales en cuanto a lo que la persona puede comprar, adquirir, lucir. Y el título del trabajo refiere al momento en el que uno puede mirar el río y ver el agua pasar y pensar en el tiempo que el río puede tener. El presente es en el origen, el curso y la desembocadura habla del momento del río como un lugar que ocurre todo a la vez y como en el momento, en el lugar que estamos viendo el agua pasar, podemos tener una noción de que por más que no estemos viendo determinadas zonas, como el origen del río, como el final, eso no quiere decir que no esté sucediendo. El agua que pasa por frente de nosotros es parte de ese recorrido también. Entonces, no solamente tiene que ver con un tema de temporalidad, en una idea poética del tiempo, sino también de cómo la acumulación de la contaminación está también siendo sostenida en el tiempo. El presente es el origen, el curso y la desembocadura, un poco como que juega con esta idea de los valores de las cosas.
¿no? El valor que se le puede dar al oro por el mundo en el que vivimos y el valor que se le puede dar al agua por las necesidades que tenemos como seres vivos, ¿no? Asentamientos temporales vino en un proceso del mismo año, o sea, se expuso en el mismo año, pero es un trabajo que viene desde unos 3 años antes, porque inicia con comenzar a recolectar noticias que estaban siendo publicadas en prensa, en blogs, en libros sobre fotografías que evidenciaban el recorrido o asentamientos de pueblos indígenas en aislamiento voluntario en Perú y en la frontera con Brasil. Y eso venía de la mano con la construcción y el proyecto de extracción de gas de Camisea, por ejemplo, y cómo era necesario delimitar proponer delimitar ciertas áreas para que los pueblos indígenas en aislamiento voluntario puedan tener un territorio. Esto es debatible o no, pero en todo caso eso era el panorama, y cómo las industrias extractivas pretendían negar la existencia de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario para poder como realizar las actividades de extracción de gas, ¿no? Entonces el proyecto inicia con juntar estas noticias de distintos medios. Estas noticias, bueno, básicamente las imágenes, pero las imágenes venían con una serie de titulares o una serie de textos que evidenciaban la manera en cómo el país, o sea, cómo el Perú tiene el imaginario del indígena como alguien que está congelado en el tiempo, como sociedades que no avanzan, que están ancladas en un determinado tiempo. Y estas son ideas que se sostienen desde finales del siglo XIX y quizá antes, ¿no? Entonces, ¿cómo la información llega a nosotros, a través de qué imágenes, cómo pensamos las imágenes y cómo los discursos se sostienen para determinados fines, es lo que está un poco detrás del proyecto, ¿no? La idea del trabajo es una instalación de 3 canales de proyectores de diapositivas. Cada uno tiene 40 imágenes y son las mismas imágenes pero en orden distinto. Entonces cuando tú entras en la instalación y ves la forma en cómo está montado, es el espectador que se enfrenta a un frente y 2 lados de imágenes que están como proyectándose ante él o ella. La idea de los proyectores de diapositivas venía un poco de cómo se presentan los conocimientos. Cuando yo estaba haciendo clases todavía en esa época se usaban proyectores de diapositivas, ¿no? Las clases de historia del arte, en la universidad, bueno, en la escuela no había proyector de diapositivas, pero la forma en cómo se presenta el conocimiento es una herramienta, el proyector es una de esas herramientas, ¿no? Como las imágenes oficiales entran a un modo de slide y te pueden contar una narrativa de lo que el profesor o profesora o persona que está hablando haga, ¿no? Entonces, el proyector de diapositivas venía con esta información y el espectador estaba siendo interpelado por estas imágenes. Pero asentamientos temporales recoge 2 situaciones también, ¿no? La situación de que, por un lado, esas imágenes pueden servir como evidencia de que efectivamente los pueblos indígenas en aislamiento voluntario están desplazándose por determinadas zonas y por ende es necesario demarcarlos para su seguridad, porque son poblaciones vulnerables, pero por otro lado también podían mostrar por dónde estaban y justamente ser amenazados por la situación de evidencia que las mismas imágenes ponían, ¿no? Y todo eso frente a como espectador
como espectadores que consumimos ciertas imágenes, cómo nos posicionamos nosotros frente a esa información, cómo las cuestionamos o cómo vamos más allá del titular o de lo que se nos está armando frente a nosotros, ¿no? Entonces, hacer un conjunto de fotografías que muestran distintos momentos, no muestran personas o muestran grupos de personas que están a lo lejos, como nosotros como espectadores podemos también construir una propia narrativa, pero en nuestro tiempo, ¿no? Pensadas en nuestro momento y también en la responsabilidad que tenemos de desarmar los discursos que nos llegan de fuentes oficiales. El Obturador Emancipado es un video del 2014, es como una presentación a modo de slideshow de distintas fotografías de cámaras trampa. Las cámaras trampas se usan en distintos escenarios. En este caso, las cámaras trampa fueron puestas en los bosques del sureste de la Amazonía. Hay unas que vienen de la frontera con Bolivia, otras son de Madre de Dios, que lo que buscan es hacer censos animales. Entonces, los biólogos, los científicos colocan las trampas para poder monitorear fauna, y las cámaras se activan con un sensor se activan con un sensor y registran a los animales que puedan estar pasando por esa zona. El tema es que en ese ejercicio muchas fotos son registradas por algún movimiento que suceda, ¿no? Como que caen hojas, o algunas ramas, o el viento, o la lluvia. Entonces, cada cámara bota, digamos, un resultado que usualmente es considerado fallido porque no salen los animales que están buscando, porque el sensor ha sido activado por alguna otra cosa. El conjunto de fotografías presentadas, la forma en cómo las edité, es solo las imágenes que están consideradas como vacías, como que aparentemente no hay nada. A mí lo que me interesaba del video y de esta forma de presentación casi como una animación o un stop motion, es como los lugares que nosotros o que algunas personas consideran como vacíos por no tener personas o por ser simplemente seguir esa tradición que se implantó en nuestras cabezas hace un tiempo, de que la Amazonía en Perú es un lugar vacío y que tenía que ser aprovechado, ¿no? Que la modernidad tenía que llegar a la Amazonía para extraer sus beneficios, sus bondades, sus maderas, sus recursos, ¿no? Entonces, es mostrar este vacío, pero de una forma en la que creo que se ve mucha vida, por decirlo de alguna manera, ¿no? Hay movimientos y finalmente quienes activan los sensores para hacerse un registro propio de ese mismo bosque, ¿no? Entonces, el obturador emancipado es acerca de eso, ¿no? Es pensar en las herramientas científicas de registro, pensar en una idea de vacío, otra perspectiva de vacío, y bueno, y también como una posibilidad de ver qué pasa cuando uno no está ahí. Como pensar el otro lado del registro fotográfico también. Testigos antes del baile es parte de una serie más amplia que está siempre en paralelo de dibujos. La serie se llama Testigos. Es una serie que está en proceso también, a nivel de cómo se va construyendo. Los dibujos son distintos formatos, porque la idea es hacer un reencuadre de las fotografías que finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX se utilizaron para lo que Jean-Pierre Jumel dice que es una guerra de imágenes,
en relación a la extracción de caucho en el Putumayo. Entonces, después de las denuncias que hubieron por los asesinatos de los indígenas a partir de la situación de esclavitud que estaban teniendo por las empresas, entre comillas, empresas caucheras, la fotografía se utilizó como evidencia de tanto de los crímenes que se estaban cometiendo, pero luego también utilizada a partir del montaje, de la manipulación y de la forma en cómo las fotografías sean enganchadas en texto, ancladas con texto, para probar supuestamente lo contrario. Entonces, las puestas en escena, los montajes, las manipulaciones, eran trabajos que también hacían fotógrafos. Y testigos son reencuadres de esas fotografías donde se presenta al entorno, no a las personas, sino al entorno como testigos de esas puestas en escena y de esas manipulaciones y de esas otras formas que se querían sostener de narrar la vida, de narrar la historia de lo que estaba sucediendo realmente ahí. Entonces, usualmente tenemos esta idea de que una imagen de un paisaje puede ser, o una imagen de algún lugar, puede ser una nostalgia o una situación bucólica o una situación de contemplación. Pero, ¿por qué tenemos esa concepción a priori? Es también algo que me gusta explorar, ¿no? O sea, ¿por qué entendemos que eso tiene que ser así? Testigos muestra estos reencuadres o estos árboles, estas vegetaciones, esas nociones de paisaje, pero que contienen una información detrás que como sociedad constantemente caemos, ¿no? Si bien en ese momento las manipulaciones y las formas en cómo tergiversaron los hechos, ahora los historiadores y los investigadores pueden comparar fotografías y ver cómo se dio esa manipulación. Ahora nosotros, con toda la cantidad de imágenes y la forma en cómo consumimos información, ahora en qué parte nos perdemos, qué parte no, ¿no? Entonces, no sé, creo que la serie va a seguir como armándose en la medida que se pueda como cuestionar ese tipo de ideas o ese tipo de preguntas que tengo. Y el reencuadre implica como que acercarse a una zona también, ¿no? Nunca se puede escuchar todo. Es un trabajo que propuse para el año pasado para la residencia que fue invitada por Arte Actual de Flaxo en Ecuador. La residencia se hizo en el contexto de los 120 años de aniversario de Humboldt, en un contexto de celebratorio que organizaba la Embajada de Alemania. Y lo que Arte Actual hizo fue invitar a un grupo de artistas, 2 de Perú, 2 de Colombia y 2 de Ecuador, a la Reserva Faunística del Cuyabeno. Y estuvimos unos días ahí, y lo que propuse fue hacer un ejercicio de grabar en los viajes que hacíamos caminando o en bote, grabar los sonidos que pudiera registrar de esta reserva. Esta es una reserva como muy importante a nivel de biodiversidad en Ecuador, y bueno, es usual que el turismo para ese tipo de reservas esté enfocado en la cantidad de insectos, de aves que se han descubierto ahí, y la cantidad de muchas otras que todavía no han sido registradas. La idea viene de 2 fuentes. Primero, de pensar las herramientas científicas para registro del mundo, y por otro lado de un trabajo que hice hace unos años también, en 2012, en relación a la novela
las tres mitades de Inomoxo de César Calvo. Yo trabajé con el proemio del libro, donde Inomoxo narraba toda una serie de sonidos que en ese momento estaba percibiendo desde distintas partes, desde el aire, desde el fondo del río, de distintas aves y de distintos insectos. Todos los podía decir quién estaba generando ese sonido, pero también hablaba de que no es posible escucharlo todo, ¿no? Entonces nos ubica como en una situación en la que nuestros sentidos no pueden abarcarlo, y bajo esa premisa, ¿cuáles son las pretensiones que a veces tenemos para poder registrar todo lo que vive en este mundo? En el momento que estábamos allá, nos enteramos de los incendios de la Amazonía, nos enteramos de los incendios en Brasil. Cuando salimos, habían incendios, pero no estaban en la situación que fue el año pasado. Y cuando entramos a la reserva, no teníamos contacto para poder saber las noticias. Nos llegaba lo que alguien más que había visto, los turistas que llegaban a la reserva nos contaban. Entonces era muy difícil saber qué información era verídica, qué información era exagerada, y si eso que estaba aparentemente exagerado era cierto o no. Y bueno, y en ese contexto era una situación muy particular. Estábamos en una reserva con la mayor biodiversidad del mundo, y al otro lado del continente estaban quemando el bosque por impulsos de codicia para ganadería, ¿no? Entonces, los registros que hice para la instalación de las raíces se mezclaron con son 3 raíces, y uno de los grupos de raíces tenía sonido de madera quemándose. Y las formas de la instalación eran unas raíces, como unas raíces aéreas que se veían todo el tiempo de los árboles que tiran sus raíces al borde del río desde arriba. Están con mucha sed, entonces tiran de pronto como unos bloques de raíces para poder sacar agua de forma más eficiente. Entonces, la forma viene de eso. La forma viene de una sed, de la estructura de una sed muy linda, pero sin embargo uno de los grupos tiene el sonido de la destrucción, que no estábamos pudiendo tener información siquiera hasta que llegamos a Quito. Entonces, de eso va, nunca es posible escucharlo todo. Pensando en cómo inicio trabajando estos temas, ha sido, viéndolo en retrospectiva, ha sido un trabajo que se ha dado de forma muy paulatina, o sea, como un interés va llevando a otro, y al andar en una situación aparecen como otras aristas que también me interesa ver. A mí me interesaba desde hace, no sé, como más de 15 años, me interesaba desde hace como más de 15 años la forma en cómo el territorio, o lo que en ese momento entendía como paisaje, se transformaba a partir de la extracción de las minas en Tajo Abierto, ¿no? Cómo la vida en esos lugares daba vuelta y media de una forma, si bien no es como acelerada, pero en la que transformaba a profundidad el entorno. Y cómo esa transformación de un lugar obviamente implicaba la transformación en la vida de las personas. Cómo esa extracción puede estar ligada a los conflictos históricos, cómo esos conflictos históricos pueden también, terminan develando la forma en cómo
cómo vivimos actualmente y qué derechos se niegan a las personas que viven en estos lugares. Quiénes tienen más, quiénes tienen menos, cómo se beneficia a uno frente a otro. Eso es algo que en Perú muchas personas ya sabemos cómo funciona, pero claro, yo no vivo en un lugar, yo no vivo en Cerro de Pasco, yo vivo en Lima, entonces, como de un país centralista, en la capital termina siendo como el lugar donde aterriza todo esto, en una situación en la que el material ya está transformado básicamente en dinero y en la forma en cómo la ciudad está hecha y cómo las relaciones sociales también están marcadas. Entonces, poco a poco eso ha ido como cambiando y, bueno, poco a poco eso ha ido cambiando y ido trabajando como en ida y vuelta con algunos proyectos. O sea, a veces regreso a unos proyectos, otras veces planteo otros y algo que ahora me está interesando bastante trabajar es a partir de también lo que he venido haciendo en la maestría de antropología visual, es la metodología de seguir un material. El proyecto que estoy haciendo actualmente lo presenté para una residencia en Río de Janeiro, la residencia de Capacete, que empezó en octubre del 2019 y terminó abruptamente en marzo de este año. Y terminó a la mitad, o sea, la residencia terminó, pero el proyecto se quedó a medias. El proyecto implicaba viajar para filmar, que no se pudo hacer. Entonces, lo que he decidido es como darle un poco la vuelta a las cosas y seguir trabajando con serigrafía y con dibujo. El proyecto que presenté en esa ocasión tenía que ver con el monocultivo de palma aceitera, y el monocultivo de palma en Perú es un problema en el sentido que se reclama bosque primario para plantar palma, se deforesta y lo que se siembra es una sola especie. Ese tema lo han tenido otros países, es un problema de otros países, algunos lo hacen de forma responsable, otros no. Podemos intuir cómo lo van a hacer en Perú, pero el tema es que me he ido acercando a esto como de a pocos, intentando seguir la ruta que plantea la palma. La forma en cómo está planteada, la manera en cómo consumimos palma aquí en Perú es distinta a la manera en cómo se consume en Brasil. Entonces la fuente de la planta, o sea, la misma planta y el aceite, comienza a tener vidas distintas, digamos, ¿no? Y la intención ahora, o sea, el proyecto ha cambiado porque ya no estoy enfocándome solo en la planta como una agroindustria, sino como más bien esta agroindustria entra a la parte tradicional y parte de la vida más íntima de las personas, que son obviamente otras dimensiones, ¿no? Una cosa es el consumo de una planta a nivel familiar o una sociedad más o menos pequeña, y otra cosa es una industria para exportar al mundo, ¿no? De un aceite muy barato. Entonces, cómo estas cosas se van entrecruzando y cómo las formas simbólicas que tiene de expresión o de narrativas que tiene esta planta se entrecruzan y pueden mostrar contradicciones, posibilidades. En eso estoy. Y lo que he decidido hacer ahora, como en intermedio o mientras se puede retomar otra vez los viajes, estoy haciendo una serie de serigrafías que
La serigrafía es un proceso también muy similar al fotográfico. Entonces, así como un fotograma, la serigrafía puede registrar la forma y la textura, o sea, el material de las palmas, ¿no? de las hojas de las palmeras. Entonces, bueno, he estado haciendo una serie de trabajos con eso, en donde registro, o sea, no a partir de dibujos, sino a partir del material mismo, registro en serigrafía sus formas, luego una serie de impresiones que están atrás, y también estoy trabajando con las proyecciones de las sombras que tienen estas plantas. En Río de Janeiro hay dos jardines botánicos, bueno, está el jardín botánico de Río de Janeiro, pero también está el jardín de Burle Marx. Y he trabajado en estos dos espacios de diseño o de archivos de plantas. Entonces, los jardines botánicos terminan siendo también un archivo de distintos tipos de plantas. Son utilizadas como elementos para diseñar jardines, elementos para diseñar parques, para diseñar entornos. Entonces, las plantas están ahí en toda su majestuosidad y de todos sus tipos. Y lo que hice fue registrar sus sombras con fotografía y con video, porque estoy trabajando esta idea de proyección de un archivo, pero como del otro lado del archivo a partir de las sombras, ¿no? Esta idea de lo que puede haber detrás del proyecto de Jardín Botánico o lo que puede haber detrás del proyecto de Jardín de Burle Marx, ¿no? O sea, la manera en cómo se necesitan cosas, se necesitan elementos para sostener formas de representar, parte de eso, ¿no? Parte de qué es lo que finalmente algo tan sencillo como una planta puede develar también.